Alabado sea el Señor Dios, santo y poderoso nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te invito a abrir tu Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso nuestro Señor. Aleluya. Aquel verbo se hizo carne. Gloria a Dios. Así hemos titulado a esta reflexión, porque el verbo se hizo carne. Santo y poderoso. ¿Quién era el verbo? ¿Quién es el verbo? Aleluya. Dice en el versículo 1 de este primer capítulo del Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Aleluya. En el Bereshit, en el principio, no existía el mundo, y dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y allí en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, porque ¿quién lo ordenó? El todopoderoso Dios, el que era en el principio. Antes que el mundo fuera, ya Él era. Alabado sea nuestro Señor. Porque usted sabe que nuestro Dios, nuestro eterno y poderoso Dios, no tiene pasado, no tiene futuro. Él es un eterno presente. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que ese verbo por el cual se hicieron todas las cosas y que para Él se hicieron y que por Él subsisten, porque agradó al Padre, dice Colosenses 2:13, que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Ese nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús, su Hijo. Y por eso dice la palabra que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea nuestro Señor. Vive nuestro Cristo para siempre. Sea su nombre exaltado. Oh, bendito el Señor. ¿Qué resulta? Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, porque ya vimos que el verbo era Dios. Entonces, por tanto, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas
Y nada de lo que ha sido sin Él hubiese sido hecho. Porque Él era el verbo y es la palabra que proclama. Por eso dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero mire qué interesante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es imposible, amado y amada, que las tinieblas puedan prevalecer contra la luz. Es imposible, porque Dios mismo es la luz. Jesús es la luz del mundo. Y ante la presencia de Jesús, las tinieblas huyen. Imagínese usted, le pongo este ejemplo. Usted entra a una habitación oscura y hasta una simple vela que usted encienda, inmediatamente las tinieblas huyen y se hace claridad. Usted le da al interruptor del bombillo y cuando usted prende, usted ve cómo se ilumina la habitación. Y la oscuridad cesa. Imagínese usted, nuestro Señor. Si a usted se le presenta un ángel y la palabra nos da testimonio de cuando un ángel se le aparecía a alguien como sus vestidos relucientes, la gente se llenaba de temor. Imagínese usted la presencia de Dios mismo. ¿Cómo usted cree que puede prevalecer la tiniebla con la luz? Es imposible. Entonces nos sigue diciendo esta palabra allí en el Evangelio de Juan, que hubo un hombre enviado de Dios. Y a propósito se llamaba Juan también. Bendito sea el Señor. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, tenemos que estar claro en eso, sino para que él diese testimonio de la luz. Aleluya, bendito sea el Señor, a fin de que todos creyesen por él. Bendito nuestro Dios, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjese eso, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero usted sabe qué, que el mundo no lo conoció. No lo conoció. Dice que él vino a lo suyo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Nosotros como hombres, como consecuencia del pecado de desobediencia a Dios, nos habíamos separado de él. Por el pecado de desobediencia entró la muerte al mundo. Y como la luz, que es la vida, venía al mundo, Jesús vino a lo suyo. Entonces lo suyo es reconciliar al hombre perdido. Aquella creación que Dios hizo a imagen y semejanza suya. A Dios le dolía en su corazón que estuviera perdiéndose en las tinieblas, que fuera caminando en ese camino de muerte. Y Dios decide venir Él. Por eso dice la palabra ya en Isaías 7:14 que nacería este niño y que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque Jesús vino a reconciliar esa creación perdida, hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa, amados y amadas? Que él estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. Dice que los suyos no le recibieron. Y por eso lo entregaron
al poder que gobernaba a su pueblo. Los judíos lo entregaron a los romanos. Él era judío, venía de los judíos, porque así estaba establecido que a través de ese pueblo escogido por Dios de Israel viniese la salvación al mundo. Pero los judíos, los israelitas de ese tiempo rechazaron a Jesús y lo entregaron al poder de los romanos para que fuera crucificado, muerto y sepultado. Pero no se daban cuenta que con esa entrega estaban haciendo la redención de la humanidad. Porque nuestro Señor estaba pagando allí el precio por el pecado que tú y yo no podíamos pagar. Y Él lo pagó en esa cruz. Y por ese precio ahora tú y yo tenemos libertad en Cristo Jesús, si es que aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y amiga, ¿quisieras tú acogerte a esa gracia del Señor y constituirte en su hijo o su hija? Porque déjame decirte que hasta que no lo haga, tú eres una criatura de la creación. El Señor quiere que tú pases a ser hijo o hija a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. ¿Quieres tú recibirlo en esta hora, amigo y amiga? Te invito a que repita esta oración después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Jesucristo es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo te ayude a caminar en toda justicia y en toda verdad.